Hola, buenas noches a todos. Vamos a ir empezando. Estamos viendo que se están conectando todavía algunos de los participantes, están ingresando. Queríamos esperar 5 minutos más para ver si ya ingresaban todos. Bueno, antes que nada, me presento. Mi nombre es Daniela Ramírez, soy ingeniera informática, egresada de la Facultad de Ingeniería. Les queremos agradecer en primer lugar a todos los que están participando, están conectando todavía, algunos de los participantes están ingresando y como sale con un retardo por YouTube, entonces ahí el doble sonido. Bueno, voy a estar atenta a los micrófonos. Ahora les presento a los docentes que van a estar encargados de dictar este curso. El ingeniero Fabio Aracena y analista programador universitario Luis Flores. Luego de que vayan exponiendo los temas, va a haber una ronda de preguntas, pueden habilitar sus micrófonos y les voy a compartir por el chat una página donde habilitamos para todas las preguntas que ustedes quieran hacer por chat, por si alguno no se anima a preguntar directamente por micrófono, para que no se pierdan las preguntas tanto en YouTube. Ahí nos mantiene todas las preguntas y podemos hacerle a las profes en forma detallada todas las preguntas que ustedes nos envíen a esta web. Bueno, profe, les paso el control de la clase a ustedes. Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Supongo que sí. Sí. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Fabio Aracena. Como lo dijo Daniela, soy ingeniero en informática, recibido de la Facultad de Ingeniería de la UNJU, ¿sí? Allá por el 2003. En el 2001 terminé de cursar todas mis materias
Eh, Tardé 2 años en realizar mi tesis, la hice junto con un compañero eh, que ingresamos juntos, nosotros ingresamos en el año 96, en 1996, la terminamos de cursar en el 2000, 2001 y hasta el 2003 nos recibimos. ¿Sí? Actualmente me desempeño como coordinador del Centro de Monitoreo y Sistema 911, cargo que estoy desde el 2017 hasta la actualidad. También soy personal policial con el grado de comisario. Fui uno de los primeros profesionales en el área de computadora, de computación, de informática en la institución policial. Me desempeño en esa área desde el 2004. Bueno, ahora estoy del otro lado del charco, como se diría. Estoy dentro de lo que sería el gobierno, como bien lo dije, con el cargo de coordinador. También he trabajado en lo que es la Municipalidad de San Salvador. He trabajado 2 años en forma de contrato de obra. Me desempeñaba primero como servicio técnico cuando ingresé a la institución policial, y luego fui aprendiendo otras cosas. Eh, Hice un par de desarrollos dentro de la policía. En la municipalidad de San Salvador hice desarrollo en el entorno de Nexus. Eh, Fui sysadmin, manejo servidores. En su momento manejaba todos los servidores que eran de la institución policial, ahora ya no lo manejo. Cuando ingresé aquí al centro de monitoreo, una de mis funciones también era el de controlar los servidores. Genero proyectos a través de un grupo de desarrolladores que está a cargo de un compañero nuestro que es Felipe Mujicundo, él es el jefe de desarrolladores, juntamente con Luis Flores, que es el que me está acompañando para dictar este curso. Eh, no sé si Luis, si te querés presentar. Gracias, Fabio. Bueno, buenas noches a todos. Mi nombre es Luis Flores, como dijo Fabio. Soy analista en sistemas y bueno, nos queríamos compartir nosotros esta experiencia que tuvimos en el manejo de SIG, sobre todo en QGIS, digamos. Por allá por el año 2012, un poco antes, ya había un grupo trabajando en esto que es infraestructura de datos, sistemas de información geográfica. Y bueno, a partir de esos años hemos empezado a realizar algunos cursos, también hemos trabajado haciendo algunos mapas, ¿no? Entonces, queríamos compartir sobre todo esta herramienta importante que es importante, digamos, para la mayoría de la gente que está abarca todos los aspectos, digamos. Entonces, es una herramienta que puede ser útil en cualquier aspecto de trabajo donde tengamos. Entonces, por eso queremos compartir y nada, esperamos que sea de su agrado y esperamos que podamos compartir también nosotros nuestra experiencia en el manejo de este sistema. Gracias, Luis. Bueno, le comento más o menos cómo es la estructura dentro de este centro de monitoreos. Nosotros en el año 2017 que ingresamos junto con Luis a cumplir primero una función de organizar todo lo que es el trabajo, ¿sí? Y ahí hicimos un análisis, un relevamiento de las necesidades informáticas que tenía este centro, ¿no? Y bueno, y uno de los talón de Aquiles que habíamos encontrado era de que no podíamos hacer algún tipo de estadística con respecto a la georreferenciación de los datos. En ese momento, como Luis lo dijo anteriormente, nosotros pertenecíamos a un grupo que se llama I de Jujuy, lo seguimos haciendo hasta el día de hoy, donde se confluyen varios organismos de la provincia y también de nación ahora, ¿sí? En cuanto a lo que es georreferenciación de datos. Eh, Empezamos a investigar cómo se podría desarrollar algún sistema en donde cada una de las llamadas puedan ser georreferenciadas y a su vez poder dar algún tipo de dato adicional, por qué llamaron, el horario en que llamaron y luego hacer estadísticas, ¿sí? Ustedes van a ver a lo largo del curso que todo lo que son datos espaciales, geoespaciales, sirven para la toma de decisión. Entonces, nosotros somos un mecanismo
para que la gente que está a cargo de tomar la decisión pueda tomar la decisión de la mejor forma correcta, ¿sí? Entonces, bueno, dando inicio al curso, eh, tengan en cuenta de que nosotros el curso se llama Análisis de Datos Geoespaciales con QGIS, ¿sí? QGIS es una herramienta libre en donde se puede utilizar todos todas las unidades de medidas y también se puede realizar cualquier tipo de datos que se puedan georreferenciar. Ya lo vamos a ver en clases posteriores, la utilización del mismo. ¿Sí? También tienen, anteriormente estaba uno que era muy conocido, que es el ArcView, que lamentablemente eso es licenciado y bueno, y por cuestión de derecho no se puede utilizar. ¿Sí? Voy a compartir la pantalla. No sé si se ve. Sí, se ve. ¿Sí? Bien. Fabio, antes de comenzar, bueno, queremos decirles que esta primera unidad es introductoria, ¿no? O sea, es compartir, digamos, algunos conceptos básicos para el manejo en QGIS, digamos, ¿no? Entonces, a partir de la siguiente clase vamos a ver exclusivamente QGIS y toda la potencialidad que tiene, ¿no? Entonces, nuestra primera clase es para dar una introducción a lo que es un GIS o SIG, conocido también, y, digamos, algunos conceptos básicos que son necesarios conocer de antemano antes de adentrarse completamente de hacer uso de la herramienta QGIS. No se escucha, disculpe. Tiene apagado el micrófono. Hola, no se escucha. Fabio, no se te está escuchando, no sé si puedes sacar el micrófono. Sí, pedimos disculpas, el ingeniero Aracena está con problemas Ahora, hola, hola. de conexión. Ahora está, ahí está ¿Sí? volviendo. Mil Ahí está. disculpas, tenía el micrófono apagado. Sí, bien. Como les habíamos dicho anteriormente,
el curso se llama Análisis de Datos Geoespaciales con QGIS, ¿sí? Nosotros vamos a tornar todo tipo de datos a través del sistema del programa, la aplicación QGIS, que como ya le dije viene siendo libre y está disponible tanto para la plataforma Linux Unix y para la plataforma Windows, ¿sí? Pero primeramente tendremos que saber qué es una información geográfica, ¿sí? Entonces, le leo lo que dice la diapositiva, es la mayor parte de la información que manejamos está referenciada geográficamente. Eso quiere decir de que nosotros, cualquier tipo de dato que tengamos, viene adicionado alguna información más en donde la podemos ubicar físicamente en algún contexto del planeta, de la ciudad, de la calle o de lo que fuese. Es decir, que se trata de información a la cual puede asignarse una posición geográfica y es por tanto, información que viene acompañada de otra información adicional relativa a su localización. Es lo que yo le decía, supóngase el dato de un robo, ¿sí? Nosotros aquí en el 911, nosotros tenemos las llamadas, entonces una persona que llama por algún ilícito, llámese robo, nos dice, me robaron en la calle Belgrano y Lavalle, entonces nosotros ya sabemos dónde fue ocasionado el lugar. ¿Está? Entonces, toda esa información ya sabemos. El dato, robo, ¿sí? Y la adición para poder hacer su localización es Lavalle y Alvear, en este caso. Un poco de historia, ¿sí? Más o menos hace 15.000 años atrás, ¿sí? Un hombre había retratado, según las migraciones, qué animales se podían encontrar mientras ibas caminando, ¿sí? Mientras iba haciendo su migración. Si ustedes se fijan, eso es una información geográfica. ¿Por qué? Porque el hombre, mientras iba caminando, podía ver o podía saber con qué animales se podía topar, ya sea para su casa o para su resguardo. Si querés, Luis, puede interrumpir también, ¿no? Bueno, sí. Más adelante, en el año 58, 1858, ¿sí? El doctor Snow realizó un mapa en donde ubicó geográficamente en la ciudad de Soyo todos los enfermos que tenían cólera, ¿sí? Fíjense para qué sería útil esa información, ¿sí? Primero, para saber de que por dónde no tendríamos que ir porque tenemos más probabilidad de contagio. Otra, para saber qué tipo de médico tendríamos que llevar a ese lugar. Y qué tipo de prevención podríamos tener. Claro, en este caso, por ejemplo, bueno, ahí se empieza a ver la utilidad y la funcionalidad de hacer mapas, ¿no? En QGIS tiene esa posibilidad también de crear mapas, pero hay un análisis importante que uno va haciendo con este pequeño cuadro que muestra un poco de referencias, ¿no? Con posiciones geográficas. Si pueden ver un poquito más el mapa, van a ver que las X representan los pozos de agua que existían en ese año, ¿no? O sea, en esos años existían los pozos de agua. El doctor John Snow hizo como una georreferencia, o podemos decir, de todos aquellos casos de las personas que representan los puntitos negros que estaban enfermas de cólera, ¿sí? Entonces, empezó a ver esa densidad de puntos sobre alrededor de cuál punto central se estaba produciendo esta enfermedad, ¿no? Porque el cólera se produce por la toma de agua contaminada. Entonces empezó a hacer un seguimiento, un mapa, llegó a elaborar y decidió que había que cerrar tal pozo y de esa forma se detuvo en esos años esta epidemia de cólera que se había producido en Londres, ¿no? Digamos, de a poco uno va viendo algunos conceptos que se pueden manejar como capas en QGIS. Por ejemplo, una capa podría ser los pozos de agua, en este caso representado por X, las calles que están representadas en este mapa, también que los podemos nosotros crear o bien tomar desde alguna fuente oficial, ¿no? Las calles, los nomencladores digamos, de los lotes, de las parcelas. Y en este caso puntual lo que hizo el doctor fue
georreferenciar puntualmente, casa por casa o punto por punto, las personas que estaban enfermas con cólera, ¿sí? Entonces, de a poco, ahí se va viendo cómo tiene una potencia y qué gran capacidad de decisión pudo utilizar el doctor Stone para detener esta enfermedad y esta plaga que estaba, digamos, literalmente matando a toda la gente que vivía en ese distrito, ¿no? Entonces, por eso, digamos, es un poco de historia, ¿no? Y vamos viendo de a poquito el potencial que tiene la utilización de mapas y sobre todo el QGIS, que es un sistema que nos permite integrar un montón de información asociada con los componentes geográficos, como decía Fabio al principio. Fíjense de que ahí Luis ya presentó un par de conceptos que son bastante importantes y que lo vamos a necesitar más adelante, ¿sí? El concepto de capas. Él hablaba de capa de pozo, él hablaba de capas de personas enfermas, ¿sí? También podríamos tener capas de calles, de barrios, de manzana y así de toda una ciudad, ¿sí? Entonces, al, al avanzar la tecnología, ya saltando un poco al año 1964, se creó el primer sistema computarizado en lo que sería la utilización de datos geoespaciales. Perdón, me pasé. ¿Sí? En el 64, sí, el señor Roger Tomlinson, ¿sí? Realizó el primer sistema computarizado en que se utilizaba los datos geoespaciales. ¿Y para qué? Era para hacer un inventario y planeamiento de la ocupación del suelo en las grandes zonas del país, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacía este tipo de sistema? Te permitía saber, perdón, te permitía saber dónde estaban, supóngase, las partes agrícolas, qué tipo de cultivos se trabajaban en ese lugar, las partes urbanas, ¿sí? Entonces ahí ya se empezó a dar más auge a lo que sería los datos geoespaciales, ¿verdad, Luis? Así es, sí, sí, él fue uno de los iniciadores o precursores en esta materia, utilizando ya un concepto de GIS, ¿no? Sistema de Información Geográfica, en el hecho del relevamiento de, como decías vos, del suelo, de las escuelas, de las calles, de las rutas. Entonces empezó a hacer digamos, un compendio o una gran base de datos de mucha información, ¿no? Ahí también por eso uno empieza a ver de a poco la importancia de utilizar el GIS, ¿no? Para la toma de decisiones. De a poco también vamos viendo ya así someramente, o aunque más adelante en la diapositiva vamos a ver los componentes que realmente tienen un GIS, que son por un lado las personas que hacen el trabajo de relevamiento para poder hacer, en este caso, hacer el inventario del suelo, la gente que la gente técnica, podemos decir nosotros, la parte técnica es la que hace la elaboración de un mapa o de alguna ruta de trabajo, y sobre todo la gente también que toma decisiones, y la parte también importante que es el tema de el uso de una computadora, ¿no? ¿Sí? De las computadoras. Entonces, de a poquito, con una historia, un pantallazo de historia, por supuesto, estamos dejando varios ítems más adelante que tienen realmente también han hecho, digamos, se han destacado, pero queremos nombrar estas tres como para, digamos, tener un pantallazo de la potencia que puede ser la utilización de los GIS. También fíjense de que, como le decía Luis, a lo largo de toda la historia se utilizó este sistema de georreferenciación, ya sea primitivo o no, o ya más tecnológico con el uso del computador, pero que siempre se utilizó eh, este sistema, ¿no? El de georreferenciación, ¿sí? Con todo este tipo de historia podemos llegar a lo que sería a una definición de sistema de información geográfica, ¿sí? El cual es que permite integrar y analizar información geográfica y visualizar los datos obtenidos en un mapa, ¿sí? ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que es una integración organizada de datos geográficos, recursos humanos, tecnologías y metodologías diseñadas para capturar, almacenar, manipular, analizar y desplegar en toda su forma
la información geográficamente referenciada con el fin de resolver problemas complejos de planificación y de gestión, ¿sí? Con todo eso, le quiero decir de que nosotros utilizamos eso en el lugar de trabajo nuestro. ¿Para qué? Para poder brindar la estadística que sea óptima primero, que sea rápida. Nosotros con un par de clics ya utilizamos todo este tipo de información y lo presentamos de tal forma que el que tenga que tomar decisiones, ya sea para algún acto de prevención o para algún acto de represión del delito, lo pueda hacer, ¿sí? Y sea confiable. Eh, Así que es bastante importante, es muy importante utilizar un sistema de información geográfica para poder hacer la toma de decisiones, ¿sí? A nosotros nos enseñaban en su momento de que una estadística era hacer un cuadrito, presentar un par de gráficos y con eso se tomaban las decisiones que se tendrían que hacer. Con el avance de la tecnología, bueno, nosotros sabemos de que utilizar un sistema de información geográfica es lo más importante para poder tomar una decisión que sea correcta, que sea óptima y que no ocupe tantos recursos, tanto económicos como humanos, para poder subsanar algún tipo de inconveniente. Luego tenemos, una vez que ya sabemos lo que es la definición de un sistema de información geográfica, podemos ver qué componentes incluyen para hacer este sistema, ¿sí? Tenemos 4 tipos de componentes. El primer componente es la información, ¿sí? O sea, nosotros tenemos que sacar qué datos queremos relevar para poder presentarlo geográficamente, ¿sí? En el caso de la municipalidad, seguramente van a ser eh, los accidentes de tránsito que hay dentro del ejido municipal, ¿sí? En nuestro caso es la cantidad de delito o dónde se ubican las incidencias, perdón, nosotros las llamamos incidencia, a cada uno de los llamados del ciudadano, ¿sí? En la parte agrícola, cuáles son las tierras que se necesitan, ¿está? Dónde se encuentran esas tierras que son óptimas para el cultivo, eh, para poder delimitar un área, nosotros ahí utilizamos el GPS, ¿sí? Y luego otro componente ya es algo tecnológico, tanto el software como el hardware, ¿verdad, Luis? Sí, exactamente, sí, el software y Mm. hardware, que es lo que, digamos, tenemos. Por eso decía, como estamos nombrando casi los 4 componentes básicos que de lo que está compuesto un SIG, ¿no? La información, que es la información que, digamos, toda empresa e incluso toda oficina estatal tiene, ¿no? Como vos nombrabas recién, el tema de las incidencias, los accidentes de tránsito. En cultura, a lo mejor pueden ser los museos, para defensa civil, en educación, las escuelas, la cantidad de alumnos, en arqueología, los sitios arqueológicos, en salud, los hospitales, cantidad de camas ocupadas, de enfermos. O sea, la información varía de acuerdo a donde uno esté trabajando seguramente, y todo tiene un componente geográfico, todo puede ser georreferenciado, ¿no? En esta época, en estos años, donde cada paso que damos es como que estamos siendo, podemos decir, seguidos o nos están siguiendo a través del celular, del GPS, saben nuestra ruta del trabajo a la casa, de la casa a un familiar. Digamos, todo tiene un componente gráfico. Nuestra casa puede ser georreferenciado. El lugar de trabajo puede ser georreferenciado. La ruta que transitamos desde la facultad, incluso hacia nuestra casa, también es georreferenciada, digamos. Todo es una información que tiene una componente geográfica, ¿no? Entonces, la información yo creo que es lo que más abunda, pero cuando queremos hacer estudios puntuales, debemos sí o sí enfocarnos en aquello en lo cual yo necesito obtener una conclusión, ¿no? Y apoyarme, digamos, en otra información que también sea importante y que me ayude en una toma de decisión correcta, ¿no? Bueno, y el hardware, bueno, hablamos de una computadora de escritorio común o algún servidor,
pero la potencia que tiene QGIS es que puede correr en una máquina de escritorio. Entonces, esa es la ventaja que nosotros tenemos al usar QGIS, digamos, puede correr en nuestra máquina de escritorio, no necesitamos grande capacidad de servidores, sino directamente en nuestra máquina, en nuestro notebook, la podemos correr y podemos realizar trabajos que nos estén solicitando, ¿no? Y bueno, la parte también importante que son los recursos humanos, que es el técnico que trabaja, ¿no? El técnico que elabora, el técnico que depura la información, que ve si hay inconsistencia o no. Entonces, todo el SIG es digamos, está compuesto por, es una interrelación de grupos que están trabajando, ¿no? Y todo aporta para que se pueda obtener una información correcta, ¿no? Bueno, los protocolos, los métodos, los estándares son, digamos, a cómo yo almaceno esa información geográfica que yo tengo, ¿no? Hay ciertos estándares en los cuales hay que almacenarlas, ¿no? Entonces, no es que las almaceno en un formato plano, sino las puedo almacenar como base de datos, o en archivos CSV, o bueno, la forma es, digamos, tener un estándar fijo de qué datos están asociados a mi dato geográfico, ¿no? Bueno, eso lo podemos ver en la página de IDERA, que IDERA es la infraestructura de datos espaciales de Argentina, es la página oficial donde podemos descargar también el catálogo de los metadatos. Bueno, tenemos ciertos estándares a seguir también cuando uno trabaja con la información georreferencial. Así que estos 4 componentes creo que son básicos para el uso o componentes que podemos decir hacen y completan el todo de un SIG, ¿no? Pasando un poco a una realidad, ¿sí? Nosotros le podemos poner o identificar estos 4 componentes en nuestro trabajo, ¿sí? Primero, los datos espaciales del área de estudio. ¿Cuál sería nuestra área de estudio? Eh, este centro de monitoreo, tal como está, tiene injerencia en todo lo que es San Salvador de Jujuy y parte de Palpalá. Eso vendría a ser nuestros datos espaciales, ¿sí? De ahí nosotros podemos obtener los barrios, las calles, la numeración de la calle, las manzanas, los lotes en el caso de que no esté delimitado por la municipalidad todavía el barrio ese. También podemos saber los incidentes, o sea, los puntos donde el ciudadano llama, ¿sí? Después, en los recursos humanos, ¿sí? ¿Quiénes son nuestros proveedores de datos? El ciudadano. ¿Por qué? Porque él es el que llama y nos dice, tengo tal problema o pasa algo o está sucediendo esta cosa en este lugar, ¿sí? Los analistas y los decisores, que ya es algo interno de este centro, tenemos un área que está encargada en lo que es el desarrollo del sistema, que se llama I+D. También tenemos un área de calidad y de auditoría en donde ellos hacen la depuración del dato, controlan si el dato está bien cargado, controlan si el tiempo en que se utilizó desde que la persona llamó hasta que se envió el recurso policial, en el caso de que así fuese, o el recurso de bombero o el recurso médico, ¿sí? Y luego están los decisores que son, en nuestro caso, eh, tenemos un sector que se llama despacho, en donde ellos son los que deciden qué tipo de datos, qué tipo de recursos se le va a asignar a esa incidencia. Estamos en lo que sería el componente de software y hardware. Nosotros tenemos un data center en donde se almacenan todos los mapas que obtenemos. También se almacenan todos los puntos de la llamada de los ciudadanos. Tengan en cuenta de que nosotros también tenemos llamadas que son de bromas, si se puede decir, o llamadas que no tienen importancia en cuanto a ubicarla geográficamente. El software, como le dije anteriormente, tenemos un área que se llama I+D, que es el que desarrolló el sistema donde cada uno de los llamados son georreferenciados. Con esto viene ligado un desarrollo que está hecho en PHP, en Java. También tiene un motor de base de datos libre, que es Postgres,
y también tiene Oracle Database, que es un sistema licenciado. Y la metodología es lo que le dijo Luis. Nosotros utilizamos todos los protocolos, los métodos de estándar que vienen regidos por IDERA, que vendría a ser como la madre en lo que sería el país en cuanto a información geoespacial. ¿Qué aplicaciones tiene este tipo de sistema? ¿Sí? La más importante o lo que le podemos mencionar son un sistema de impacto ambiental. ¿Sí? Es fantástico ver cómo una ciudad se va transformando de un tiempo a otro geográficamente. ¿Sí? La planificación urbana. La municipalidad utiliza mucho esto. ¿Sí? Hay barrios que todavía no son creados, pero que ya están habitados. Entonces, la municipalidad utiliza esa información para poder tener ese tipo de datos. Y lo que sería la cartografía, ¿sí? El nivel de suelo. También tenemos un montón de otras aplicaciones, ¿no? Y ya un poco más detallado. No sé si querías hablar un poco de esto, Luis, o seguimos. Sí, un poquito como decía Armando al principio, digamos, son las distintas áreas, por supuesto, seguro nos estamos olvidando de varias, pero son algunas en donde se puede aplicar, digamos, el GIS, ¿no? O sea, se utiliza el GIS, mejor dicho, no se puede aplicar, se utiliza el GIS para la toma de decisiones. En cada una de estas áreas que que están nombradas acá y un montón más que seguro estamos dejando afuera, ¿no? Seguramente muchas de las personas que nos están escuchando está involucrada en alguna de estas áreas o en otra más, pero el hecho de saber que cualquier dato que esté utilizando se le puede adicionar el componente geográfico, es seguramente que puede ser tratado a través de un GIS, ¿no? O sea, o poder obtener conclusiones o hacer un estudio específico para el desarrollo de alguna información que necesite la potencia del GIS, ¿no? O sea, digamos, acá vemos en distintas áreas como en minería, en recursos forestales, en las telecomunicaciones, el uso del suelo, en salud sobre todo, ¿no? Ahora con el tema de que estamos del COVID-19, en salud lo han estado ocupando bastante para hacer la georreferencia. Creo que por ahí en algunos diarios han mostrado a veces un mapa de calor donde están concentrados la mayor cantidad de personas que han sido contagiadas con el COVID-19, ¿no? De todas formas, también salud está utilizándolo en el hecho de saber dónde están, por ejemplo, se habían georreferenciado los hospitales móviles o los hospitales de campaña. Entonces, poder ver la capacidad de uso que tienen esos hospitales, ¿sí? En base a la estadística y la potencia de GIS que tienen, ¿no? Sobre todo el hecho de saber dónde está concentrada tal vez la cantidad de gente que sufre lamentablemente el COVID-19, poder acercar, digamos, medicamentos, insumos, seguramente han utilizado la potencia de GIS para poder tomar esa decisión, ¿no? Bueno, porque como te decía, el GIS en cualquier aplicación, digamos, en cualquier ámbito, se puede utilizar la herramienta y se puede aplicar, digamos, cualquier información, como veíamos al principio, si tiene su componente geográfica, es fácil y realmente puede ser fácilmente utilizada en un GIS y, por supuesto, ¿no? Un solo punto geográfico no puede hacer mucho, por supuesto necesita de otros componentes que ayuden a una toma de decisión concreta, ¿no? Pero en estas áreas, en todas podemos encontrar una aplicación del GIS en cada una de estas áreas. Luego tenemos a nivel nacional y a nivel provincial qué es lo que hace cada una de las organizaciones o gobiernos en cuanto a lo que son datos geoespaciales, ¿sí? Tenemos el IGN, tenemos el CONAE,
el Ministerio de Agricultura, el CEDRONAR y el Ministerio de Transporte a nivel nacional. Estos son solamente ejemplos, hay bastantes sistemas más, ¿no? Y a nivel provincial, lo que nosotros le decíamos, en caso de Jujuy, tenemos el IDE Jujuy, el grupo de IDE Jujuy, en donde están confluyendo varios ministerios y varios organismos para la publicación de datos geoespaciales, para que cualquier ciudadano o cualquier entidad del gobierno lo pueda obtener y pueda sacar algún tipo de análisis, ¿no? Con esto nosotros estamos terminando lo que sería la unidad 1. No sé si alguien tiene algún tipo de pregunta, si necesita hacer que le aclaremos algún tipo de concepto, estamos a disposición de ustedes. Daniela. Buenas noches. ¿Se escucha? Ahora vemos, sí, se escucha bien. Ahora Sí. vemos si hay preguntas por el chat o alguno de los participantes quiere habilitar su micrófono para hacer las consultas. Sí, una consulta. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Con respecto a los datos, cuando son datos dinámicos, la actualización de estos mapas tienen que respetar un cierto tiempo o hay un procedimiento para la elaboración cuando se trata de datos dinámicos y no estáticos. Tengan en cuenta de que la mayoría de los datos son datos dinámicos, ¿sí? Salvo algo que sea fijo, supóngase una escuela que no se va a poder mover, pero la mayoría de los datos son dinámicos. Y eso depende ya el hecho del estudio que se quiera hacer, ¿no? En nuestro caso, al ser dinámico, nosotros tenemos, como le dije al principio, tenemos un mapa en donde se va actualizando periódicamente toda la información que se está generando, ¿sí? Eso ya depende del organismo que está utilizando ese tipo de información. Bien, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Si ustedes se fijan, en la última pantalla tenemos ahí las direcciones web en donde se pueden consultar esos tipos de datos, ¿sí? En el caso de Jujuy hay algunos datos que son públicos y hay algunos datos que son privados, ¿sí? Que ya es para cierto ámbito del gobierno o de organización que tienen que tomar algún tipo de decisión. Sí, no se puede ver el de Jujuy, está tapado. Ahí está. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Hola. Yo creo que podríamos pasar a la otra unidad, Fabio, Sí. a ver el siguiente tema. Como decíamos, esto es simplemente una parte introductoria, un concepto, refrescar conceptos que por ahí quizás algunos lo conocen, para otros tal vez es nuevo, pero lo importante es, digamos, poder empezar desde cero y después vamos a empezar de a poquito, empezar a mostrar la potencia del software en realidad que lo que vamos a manejar es QGIS, ¿no? Para poder entender cómo aplicar ciertos procesos, funciones específicas en QGIS que nos van a ayudar a entender esto que acabamos de ver un poquito en esta introducción. ¿Qué te parece si pasamos a la otra unidad donde queremos dejar conceptos claros para poder ya a partir de la próxima clase poder trabajar claramente? Bien. Luis, esta parte te la dejo a vos, ¿puede ser? ¿Sí? Y Daniela, no sé si hasta qué hora tenemos el curso, porque me habías puesto hasta las 21:30 y después en el mail decía 22. Claro, el horario lo elige el docente ¿Mm? y como decían hasta las 22, le comunicamos a los participantes que es hasta las 22. Dale. Y la reunión por Meet no tiene duración. Si se corta en 1 hora, en 1 hora y media, bueno, los docentes deciden. Muchas gracias. Así que bueno, Luis, te hago el pase de la diapositiva, ¿te parece?
disculpa. Bueno, Fabián, listo, vamos hablando entonces de la forma, ¿no? Acá cuando hablamos de la Tierra y su representación, es importante saber que, como venimos desde las primeras diapositivas, la gente iba tratando de ubicarse, ¿no? Nosotros tenemos la Tierra, que sabemos que es un geoide, ¿no? Y cómo representar ampliamente todo ese terreno, ¿no? Entonces, para el hombre siempre ha sido necesario representar la superficie terrestre y todos los elementos que están sobre ella, ¿no? Entonces, de esa forma es que han surgido los mapas, ¿no? Los mapas que se han confeccionado a lo largo de la historia. Y es algo que aún para nosotros todavía es difícil ver cómo podemos representar la Tierra, pero se ha logrado hacer algunas representaciones de ella a través de algunos modelos matemáticos. Así que vamos a darle siguiente, Fabio. Bueno, para la representación de la Tierra tenemos dos problemas que hay que considerar. Primero, la forma, ¿no? Que como dijimos, muchos conocemos, la forma de la Tierra no es cilíndrica, ¿no? Ni es esférica, ¿no? Tiene una forma de un geoide, como dijimos, ¿sí? Y la dimensión, es decir, yo no puedo representar a escala 1 a 1 toda la Tierra. Entonces tengo que introducir un concepto de escala, ¿verdad? Es decir, una unidad representa tantos metros, centímetros o kilómetros. Cuando yo grafico un mapa, tengo que tener un concepto llamado de escala, ¿no? Porque es decir, una unidad, un centímetro de mi mapa representa a lo mejor 50.000 centímetros de la Tierra, representa 1.000.000 de centímetros de la Tierra. Es decir, debemos también tener ese concepto claro cuando hablamos para representar la Tierra, ¿sí? Entonces, cuando nosotros queremos hacer una representación de la Tierra, vamos a tener estos dos problemas. Primero, la forma. ¿Cómo voy a representar la Tierra? ¿En qué forma? Y la dimensión de la forma, ¿sí? Como hemos visto acá, es un cuerpo tridimensional con aspecto parecido a la esfera, está achatada por los polos y ensanchada por el ecuador, es decir, es la forma de un geoide, esa es la Tierra, ¿sí? Vamos a seguir. Bueno, ahí ya podemos ver claramente la forma de representación de la Tierra o de los modelos matemáticos con los cuales se aproxima a querer representar la Tierra, que puede ser un esferoide, ¿sí? O un elipsoide, ¿sí? Que son modelos matemáticos que son fáciles de obtener el cálculo, ¿sí? Recordemos que la Tierra es tridimensional, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta cómo voy a representar toda la Tierra en un mapa, ¿sí? Entonces los modelos matemáticos que más se acercan son, como recién decíamos, el esferoide y el elipsoide, ¿sí? Vamos a seguir, Fabio. En esa representación, como decíamos, que estos dos modelos matemáticos se nos asemejan y nos simplifican, sobre todo, el cálculo de una posición en la Tierra, ¿sí? Vamos, Fabio, al siguiente. Para eso, para obtener una proyección cartográfica, es decir, cómo voy a representar el planeta, que es redondo, o bueno, en realidad es un geoide, pero aproximándolo a una circunferencia, ¿cómo lo voy a llevar a un mapa? ¿Sí? Es lo que yo necesito y es lo que se llama la proyección cartográfica, ¿sí? ¿Qué es la proyección cartográfica? Es una representación, como dice, es una correspondencia biunívoca entre los puntos de la superficie terrestre y sus puntos transformados en el plano, ¿sí? en una hoja, ¿no? Es decir, ¿cómo llevo yo lo que es la esfera de la Tierra a una hoja o un plano de proyección, ¿sí? Nosotros cuando representamos generalmente un mapa, no lo hacemos en 3 dimensiones, ¿sí? Lo hacemos generalmente en 2 dimensiones, ¿sí? Entonces, hay algunas formas en cómo el hombre ha tratado
de representar la Tierra, ¿sí? Y en una de ellas es la proyección plana, ¿sí? Es tomada desde arriba, ¿sí? Desde el polo norte. Podemos decir, desde alguno de los polos se puede tomar una proyección. Esta proyección plana nos sirve más, por eso decíamos también al principio que cuando nosotros necesitamos hacer nuestro estudio, debemos saber específicamente qué queremos realizar y en dónde lo queremos realizar. ¿Sí? La proyección de la Tierra la podemos hacer, encontramos tres proyecciones básicas. ¿Sí? La proyección plana, que es una, que nos sirve para representar la parte de las zonas de los polos y tal vez mostrar algún hemisferio, el hemisferio ya sea norte o sur, en forma más completa. ¿Sí? Esa es una de las formas que hace mucho se usaban para la proyección y que sirven generalmente tal vez a aquellos países que están más cerca de un polo, ¿sí? Entonces representa de mejor forma, ¿no? Sabemos que a medida que queremos llevar las representaciones o las proyecciones cartográficas, siempre hay un error, ¿sí? Cuando intentamos acercarnos específicamente, por ejemplo, no es lo mismo querer proyectar un país entero que proyectar mi pedacito de lote que yo pueda tener en ese mapa, ¿no? O sea, digamos, las escalas varían y por ahí las deformaciones también son muy diferentes. Entonces, vamos a utilizar las proyecciones que más se quieran acercar al objeto de estudio que yo estoy teniendo, ¿sí? La siguiente proyección que también tenemos es una proyección cónica, ¿sí? Es la forma de representar en forma de cono al globo terráqueo, ¿sí? Bueno, esta proyección cónica, como está ahí en la diapositiva, dice que es la forma más utilizada para representar las zonas de latitudes más templadas, ¿sí? Es decir, con un cono yo puedo representar todo lo que esté alrededor, generalmente, de la línea del Ecuador. Tengo una mejor representación de la Tierra, todo aquello que está cerca de la línea del Ecuador. Y se va deformando mientras me voy acercando hacia alguno de los polos, ¿sí? Entonces, también por eso digo, es importante saber sobre qué parte de la Tierra quiero hacer mi objeto de estudio. Y las proyecciones que estoy acá, que las tenemos, me sirven para ver sobre cuál puedo yo realizar el mejor estudio sobre los mapas, ¿sí? Y la última, no la última por supuesto, pero una de las más conocidas también es la proyección cilíndrica, ¿sí? Generalmente esta es la que podemos decir que muchos han usado por mucho tiempo, ¿sí? Y aún se siguen usando en la proyección cilíndrica, ¿sí? Realmente es buena para representar toda la zona ecuatorial, los trópicos, y la deformación es mínima en comparación de los otros sistemas de proyecciones que vimos anteriormente, ¿sí? Entonces, con esta forma de representar la Tierra, por supuesto que vamos a tener algunos errores, ¿sí? Pero todo depende, por eso digo también, dónde está mi objeto de estudio y qué es lo que yo quiero representar, ¿sí? Entonces, por eso es importante saber las formas en cuales la Tierra puede ser representada, ¿sí? Si avanzamos un poquito más adelante, Fabio, como dice la diapositiva, dice que las proyecciones siempre van a tener distorsiones. ¿Por qué? Bueno, porque como dijimos al principio, la Tierra no es una esfera y tampoco es, digamos, una elipse. Son aproximaciones que yo hago sobre la Tierra, ¿sí? Entonces, sí o sí, siempre, cuando yo quiera hacer una posición de un punto, voy a tener un margen de error. Siempre voy a tener con una cierta distorsión un margen de error, ¿sí? Y siempre afecta, como nos dice, al área, a la forma que yo estoy representando, ¿sí?
cuando yo necesito volver, por favor, vuelve un ratito atrás, cuando yo necesito decidir qué proyección quiero utilizar, tengo que buscar aquella que me produzca la mínima distorsión, ¿sí? Tengo que buscar aquella proyección que para mi objeto de estudio produzca la mínima distorsión. Estas son algunas de las que nosotros mostramos, ¿no? Ahora, actualmente, la mayoría de los sistemas de información geográfico o incluso los GPS que nosotros tenemos en los celulares utilizan el sistema de proyección, o mejor, el marco de referencia, podremos decirlo así, WGS84, ¿sí? Que es el que nos permite obtener latitud y longitud, ¿sí? Es lo que mundialmente hoy se está utilizando, bueno, porque generalmente es cómo están posicionados geográficamente a través del Google Earth, ¿verdad? O del Google Maps, bueno, que los creadores fueron en Estados Unidos, ¿no? Entonces por eso es que se utiliza generalmente este sistema de referencia o este marco de, podemos decir, este sistema de proyección a través de latitud y longitud. Entonces ahora nosotros queremos ver cómo puedo yo determinar un elemento o una posición de la Tierra, ¿sí? O sea, cómo obtengo yo mis coordenadas geográficas en la Tierra, ¿sí? Para eso yo siempre necesito un marco de referencia, ¿sí? Cuando hablamos nosotros generalmente de ubicación, ¿no? Quizás antes de que existiera el Google Maps, el que llevamos por el celular, preguntábamos a alguien la ubicación de su casa y por ahí siempre nos decían una referencia, ¿no? Que si está cerca de una escuela, cerca de un hospital, está cerca de la ruta, e incluso, bueno, ahora también en el 911, cuando una persona llama por algún incidente para informar, a veces un incidente que está ocurriendo, siempre informa que tiene un punto de referencia, ¿no? Generalmente para que la policía pueda llegar, ¿no? Digamos, es una casa a lo mejor de, no sé, de color, que tiene un portón negro, está a 2 casas de la salita. O sea, necesitamos un marco de referencia o un punto desde el cual partir, ¿sí? Estas proyecciones que nosotros vimos al principio, la cilíndrica, la cónica, tienen un punto de partida, ¿sí? Por ejemplo, la cónica, hemos visto que, o la plana, perdón, la que estábamos al principio, su punto de partida generalmente está en el polo norte, y desde ahí se hace como un sistema, un punto central, y se empieza a dividir las partes o las componentes de la Tierra. Por ahí la proyección cilíndrica, su eje central está digamos, en el punto medio donde se cruza el Ecuador y el meridiano de Greenwich. Y desde ahí empieza a hacer, dividir los hemisferios norte, sur, ¿sí? Este, oeste. ¿Sí? Entonces, siempre se necesita un punto de apoyo, un punto desde donde nosotros podamos tener, empezar como el punto cero, podemos decir, de referencia, ¿sí? Aquí nosotros en San Salvador de Jujuy, por ejemplo, tenemos el punto cero, la que está en Belgrano y La Valle, está el punto cero de San Salvador de Jujuy, ¿verdad? Entonces nosotros también, para poder lograr, o sea, nosotros necesitaríamos ubicar, por ejemplo, el 911 o la nueva terminal, desde el punto cero nosotros decimos, bueno, hay, no sé, 3 kilómetros, ¿no? En dirección sur. Siempre necesitamos un punto de referencia y es lo que nosotros llamamos el marco de referencia. Para nosotros ubicar ahora en un mundo que es tridimensional, el mundo, la Tierra, también vamos a necesitar alguna forma de tener un marco de referencia o un punto de referencia, ¿sí? Es por ello que este sistema de referencia, pasamos al siguiente, Fabio, el WGS84 que hablamos,
ahí esta vez es el Sistema Mundial Geodésico de Ubicación, ¿sí? En el cual usamos los conceptos de latitud y longitud. Si no tuviésemos un sistema o un marco de referencia único a nivel mundial, sería un caos poder determinar el tamaño, la dimensión de los continentes, de los países. Entonces, no podríamos nosotros tener una ubicación clara, ¿sí? Este sistema mundial nos permite a nosotros ubicar cualquier punto en la Tierra a través de las coordenadas de latitud y longitud. Y ese marco de referencia está hecho de esta forma. ¿Puedes volver un poquito atrás, Fabio? En la diapositiva anterior. Está hecho de esta forma, ¿sí? El punto central es el centro de la Tierra, como ustedes ven, sería, digamos, la unión ahí, donde está Fabio apuntando, es el centro de la Tierra. Ahí estaría el punto cero de unión. Sobre eso sería nuestro marco de referencia ahí, el punto cero, ¿sí? Y para un lado se ubican el meridiano de Greenwich, ¿sí? Que se correspondería en este caso con el eje X, y el ecuador que está haciendo con el eje Y en este caso, ¿sí? Entonces con esos 3 puntos, aparte de ahí podemos ya hacer la ubicación de cualquier punto en la Tierra. Por supuesto también que este es un sistema de proyección que puede tener error, ¿sí? Pero nuestro marco de referencia ahí ya lo tenemos marcado de esta forma. Ahora sí podemos pasar a la siguiente, Fabio. Estas son el sistema de referencia que nosotros vamos a ver y vamos a utilizar en QGIS. Es el sistema de referencia WGS 84. No sé si puedes volver un ratito de atrás, Fabio, para que lo puedan tomar nota mejor. Es el sistema mundial geodésico, ¿sí? Es WGS 84. Ese es el sistema de referencia que están utilizando actualmente el Google Maps, el Google Maps que llevamos en el celular, ¿sí? A través del GPS, el Google Earth, ¿sí? ¿Cuánto nosotros no hemos usado esas herramientas para tener una ubicación? Acá dice que tiene un error de menos de 2 centímetros, es de 2 a 5 metros, por ahí es el margen de error que hay en la ubicación de los puntos, ¿sí? Serían de más o menos entre 2 y 5 metros el margen de error, que comparado a otros sistemas de proyección, este error es ínfimo, ¿sí? En análisis de grandes dimensiones, de extensiones de tierra, ¿sí? Ahora sí avancemos, Fabio. Este sistema WGS 84 de ubicación espacial de la Tierra se lo hace a través de las coordenadas geográficas, ¿sí? El sistema de referencia que nos permite expresar cualquier posición en términos de latitud y longitud, ¿sí? Es decir, que yo voy a tratar de llevar el planeta Tierra a ubicarlo en 2 ejes, ¿sí? Una que esté en referencia al Ecuador y otro en referencia al meridiano de Greenwich, ¿sí? Las longitudes van hacia el este y hacia el oeste, ¿sí? Desde el meridiano de Greenwich. Y tenemos la latitud sur, desde el Ecuador hacia abajo, hacia el polo sur, y la latitud norte, desde el Ecuador hacia el polo norte. Es decir, que nosotros, en este formato de ubicación, si los comparamos con el eje X e Y, tendríamos una latitud negativa y una longitud negativa, ¿sí? Es decir, si nos asemejamos a unos ejes cartesianos, podemos decir que si el punto cero de referencia está en el cruce del Ecuador y el meridiano de Greenwich, nuestras ubicaciones para San Salvador, Jujuy y Argentina estarían ubicados para la longitud oeste negativa, es decir, vamos en el sentido negativo,
y la latitud también estaría en el sentido negativo hacia abajo, ¿sí? Entonces, las coordenadas de latitud y longitud tendrían componentes negativas, ¿sí? Para ubicarnos en San Salvador de Jujuy, específicamente también en Argentina, ¿sí? Esta latitud y longitud se expresan en grados sexagesimales, ¿sí? En grados, minutos y segundos, ¿sí? Nosotros vamos a tratar de ver cómo se calcula la longitud y la latitud, ¿sí? Esto, ¿saben por qué nosotros les mostramos? ¿Por qué es importante? Cuando nosotros en QGIS podemos abrir archivos que vienen en formato CSV y que a veces nos traen coordenadas que están en X, en Y, nosotros podemos georreferenciarlas, ¿sí? O archivos de texto plano, o CSV, en alguno de esos, en esos formatos, nosotros podríamos ubicarnos claramente en qué parte del mundo tendría que estar ubicado en los datos que nos den a nosotros si trabajamos, por supuesto, específicamente sobre Jujuy o Argentina, ¿sí? Entonces, nosotros tendríamos, como en este mapa se ve un poquito más claro, tendríamos para el lado de la longitud negativa y como decíamos la longitud, la latitud negativa también, ¿sí? Estaríamos en el hemisferio oeste y sur, ¿sí? Donde indica Fabio ahí, con el cursor, en ese lugar tendríamos coordenadas de latitud y longitud negativas, ¿sí? Vamos a pasar, Fabio, un poquito más adelante. Bien, ahora, ¿cómo calculamos esa componente geográfica que nosotros llamamos latitud y longitud? La latitud es aquella distancia, dice, que es comprendida entre el Ecuador y un punto de la superficie terrestre que está medida en grados, minutos y segundos, ¿sí? Es decir que nosotros en latitud, como vamos hacia el polo norte y la intersección desde como ven acá a su derecha, pueden ver un mapa, está la intersección del meridiano de Greenwich y el Ecuador en el punto cero. Si nosotros hacemos una medida, vamos a ver que si avanzamos hacia arriba, vamos a ir desde 0 a 90, ¿sí? De 0 a 90 va la latitud, ¿sí? A ver si puedes poner, Fabio, un poquito en la siguiente diapositiva, creo que ahí se ve claramente cómo se mide la latitud, ¿sí? La latitud equivale a 0 en el Ecuador y vas subiendo, digamos, si vamos hacia el polo norte, en positivo. Y si vamos hacia el polo sur, vamos con la componente negativa, ¿sí? Con esta componente de latitud y longitud es que nosotros vamos, es decir, que iríamos dividiendo la Tierra en franjas, ¿no? En franjas que son paralelas al Ecuador, ¿sí? O líneas paralelas que se van haciendo como unas circunferencias o una circunferencia alrededor del Ecuador, ¿sí? De esa forma voy dividiendo, podemos decir, la Tierra en franjas que van a ser fácil de una ubicación más sencilla que otros sistemas que usaban otros sistemas de proyección, ¿sí? Entonces, de esta forma, yo tengo que saber que las latitudes, ¿sí?, acompañan realmente, las latitudes van desde 0 grados a 90 grados, ¿sí?, correspondiéndose generalmente con el tiempo que voy demorando en llegar hacia el polo norte, ¿sí? Van sumando así franjas en este sentido, ¿sí? De esa forma yo puedo ir calculando la latitud. Ahora, ¿cómo calculo la longitud? ¿Sí? La longitud es la distancia comprendida entre el meridiano 0, que ya vemos que es la intersección del Ecuador y de Greenwich,
y un punto en la superficie terrestre medida en grados, minutos y segundos. En este caso, la longitud se nos va también corriendo de este a oeste. Si vamos para el este, va en magnitudes positivas. Si vamos para el oeste, vamos en magnitudes negativas. ¿Sí? Si hacemos una correspondencia con referencia a los ejes X e Y, ¿sí? Vamos viendo que la longitud que avanza hacia la derecha es positiva y la que viene hacia la derecha, perdón, es negativa, y la que va hacia la izquierda es positiva. ¿Sí? De esa forma yo puedo ir calculando la longitud, ¿sí? Y va avanzando también en grados. Desde esa posición 0 va avanzando en grados. Ustedes saben que voy a ir desde 0 a 180, ¿sí? Como ven, de esa forma yo puedo ir calculando las posiciones desde la Tierra con esos dos componentes, latitud y longitud. Y de esa forma voy haciendo una ubicación única, o una representación de su componente geográfica de todo la Tierra, digamos, de todo el planeta, iba a decir, de toda la Tierra. Voy obteniendo una coordenada específica, ¿sí? Y en esta diapositiva se puede ver claramente un poco mejor cómo se organiza la Tierra con estos dos componentes, tanto la latitud como la longitud, ¿sí? Acuérdense que la latitud va a ir acompañando generalmente con respecto, está sobre el igual, pero vamos a ir teniendo componentes en el eje X, perdón, en el eje Y, ¿sí? Como ven, las latitudes van hacia arriba y hacia abajo, ¿sí? Se van correspondiendo con el eje Y. Y las longitudes avanzan hacia los costados correspondiéndose con el eje X, ¿sí? Por eso decíamos nosotros que para la ubicación específicamente de Argentina, Jujuy, nuestras componentes de latitud y de longitud van a tener componentes negativas, ¿sí? Porque estamos debajo del sistema de referencia que es el Ecuador, por debajo, y para la izquierda del meridiano de Greenwich, es decir, si avanzamos con el eje X, tenemos también una componente negativa, ¿sí? Es decir, por eso también es importante saber dónde está nuestro objeto de estudio o lugar de estudio, para tener claramente, cuando nosotros tengamos que representar en un mapa, cuáles son las componentes necesarias para poder hacer la ubicación y poder tener una conclusión válida, ¿sí? No sé si queda una diapositiva más, Fabio, o esa es la última. Bueno, esa es la última, los sistemas. Si volvemos a la anterior diapositiva, bueno, esos eran los conceptos que queríamos mostrar, básicos. Por ahí quizás son a veces complicados de entender, o por ahí quizás ahora que uno está iniciando en esto, por ahí son medio que nos marean, pero nosotros en lo que podamos en estas clases que tengamos, vamos a tratar de ayudarles a entender esto que acabamos de explicar nosotros, ¿sí? Lo bueno del QGIS es de que trabajemos en el sistema de referencia que trabajemos. El QGIS, al ser un software de potencia de GIS, hace las transformaciones automáticas, ¿sí? Es decir, yo puedo recibir mis proyecciones, los datos en proyecciones de coordenadas planas o en Gauss-Kruger, en algunos sistemas o coordenadas geográficas como las que estamos viendo ahora nosotros. En cualquier sistema de proyección que yo pueda recibir mis datos, yo puedo levantarlos en el QGIS y trabajarlos. Lo que sí es importante saber la ubicación espacial donde estoy, ¿sí? Por eso es que nosotros queríamos mostrarles estos conceptos primero, para tener la ubicación en dónde estamos nosotros, digamos, en qué parte, de acuerdo
al sistema de proyección WGS84, cuáles serían nuestras componentes de proyección que tenemos, ¿sí? Acuérdense que si trabajamos con ese sistema, nuestras componentes de latitud y longitud tienen que ser negativas, ¿sí? O bien, bueno, si no, nos están dando información de otro lugar, ¿sí? Por eso digo, quizás al principio, hoy quizás cuesta entender algunos conceptos, pero a medida que vayamos utilizando el QGIS, ustedes van a ver que muchos de estos conceptos que parecen duros o difíciles de entender se van a simplificar, ¿sí? Pero es importante conocerlos para poder nosotros tener una ubicación clara en qué parte de todo este mundo, de esta Tierra, estamos ubicados, ¿sí? Eso es todo, Fabio. No sé si querés acotar algo más. Simplemente saber si hay algún tipo de duda o algo como para poder resolverlo. Tengan en cuenta de que esto es el punto inicial para poder empezar a trabajar con cualquier sistema de información geográfica, ¿no? Siempre ponerse de acuerdo a partir de dónde estamos y qué sistema vamos a utilizar. Así, cuando trabajamos con grados, podemos trabajar con grados decimales o radianes. Acá también nosotros necesitamos hacer todo esto, ¿sí? Tener un punto de partida y que todos hablemos el mismo idioma, si se puede decir así, ¿no? En cuanto a georreferenciación. No sé si hay alguna duda, Dani. Sí, les comparto una pregunta. ¿Cuál es la cantidad mínima de datos a partir del cual ya se puede obtener un análisis confiable? Eso depende mucho de lo que se esté estudiando, ¿no? O sea, yo no puedo decir hubo un robo en la 19 de abril y la Valle y pensar de que siempre hay robos ahí, sino de que hay que ver el tiempo y la cantidad de hechos que se hayan registrado. Eso la experiencia nos dice de que a mayor cantidad de datos, más confiable se puede tener la estadística para una toma de decisión, ¿no? Y también preguntan si van a estar disponibles los PowerPoint que mostraron en la clase del día de hoy para que ellos puedan descargarlo. Sí, eso van a estar, Daniela, disculpa, sí van a estar disponibles. Creo que nosotros nos han pasado los correos de todos los asistentes al curso. Vamos a tratar de enviarle ahí al correo todas las clases que nosotros tenemos. Y también vamos a enviarle, digamos, los archivos con los que vamos a trabajar, ¿sí? Queremos mandarle ahí, a medida que ahora ya la otra clase vamos a trabajar exclusivamente ya con QGIS, vamos a mandarle los archivos en formato shape, en formato CSV, en formato KML, que son los archivos con los 3 básicos que vamos a trabajar. Así que no se preocupen, si vamos a enviarle a sus correos estas diapositivas que hemos presentado y los archivos con los que vamos a empezar a trabajar la clase que viene. Hola, ¿cómo les va? Buenas noches. Una consulta. Para la parte práctica, ¿se necesita algún tipo de requerimientos informáticos? Ahora, en una tierra donde hay mucho ilegal, por ejemplo, tipo de procesador y esas cosas. Que no están haciendo los aportes por poco. Que no están claros, los de compramos. Sí, necesitaremos que cada uno tenga su notebook o su PC, porque vamos a trabajar con QGIS, ¿sí? Nosotros recomendamos que puedan descargarse la versión 3.16 de QGIS, que es la versión con la que vamos a trabajar, ¿sí? Sería bueno que puedan descargársela en su máquina para poder trabajar, digamos, para nosotros a medida que la clase que viene vamos a ir haciendo un paso a paso, si se puede, de cómo levantar capas, cómo saber en qué sistema de proyección están, cómo cambiar de sistema de proyección. O sea, algunos conceptos que hoy los nombramos y que por ahí quizás, por eso como decíamos, están un poco complicados de entender, pero que cuando trabajemos con QGIS vamos a ir tratando de despejar esas dudas, ¿sí? Así que nosotros les recomendamos que puedan descargarse la versión
3.16 de QGIS, de la página oficial de QGIS. Y sí, digamos, pues, una computadora. Florencia, ten en cuenta de que, bueno, QGIS, así como ya está en la versión 3.16, él también fue evolucionando. Nosotros empezamos con una dual core de, si mal no recuerdo, de 2 GB de RAM, con un QGIS 2.14 o 2.10 y funcionaba bien. Así que requerimiento en sí para la computadora no hace falta mucho, no hace falta que sea un maquinón, ¿sí? El 3.16 nosotros lo estamos corriendo en una i3 con 4 GB de RAM, o sea, y ya estamos hablando de una computadora viejita a lo que es en la actualidad. Entonces, no ocupa muchos recursos. Sí, posiblemente cuando empecemos a trabajar se te torna un poco más lento en cuanto al procesamiento, pero nada más. Sí lo vas a poder utilizar. Bueno, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Una última consulta. Sí, si esta herramienta es útil para el área de la minería y la agricultura. Por ahí salió. Creo que esos fueron los inicios de la georreferenciación. ¿Sí? Ellos primero lo que hacían era delimitar un terreno y a partir de ese terreno empezaron a hacer capas para ver qué tipo de tierra era la más óptima para ciertos cultivos y, y eso, ¿sí? Y en cuanto a la minería, de la misma forma. Sí, sí, sí. Es muy útil. O sea, desde ahí es que nace este tipo de sistema. ¿Ninguno más? Preguntan si la aplicación se descarga por Google. Sí, de todas formas nosotros vamos, como dijo Luis, que tenemos ya los correos de los inscriptos, seguramente le vamos a pasar ahí el link en donde lo puedan descargar a la versión 3.16, que es la que vamos a utilizar nosotros para este tipo de curso. Muy buenas noches. Una pregunta. ¿Corre el programita en la versión que usted menciona para una máquina de 2 GB de RAM? No lo hemos probado la 3.16 en esa característica, por eso le digo, o sea, nosotros empezamos a utilizar en una dual core con 2 GB de RAM en la versión 2.10 de QGIS, ¿sí? O sea, la versión 2.10 y la versión 3.16 se puede hacer exactamente las mismas cosas que vamos a hacer, salvo que, bueno, en la 2.10 las opciones hay que buscarlas, hay que hacer algún otro paso más intermedio para poder lograr lo que querramos hacer. La 16 ya está un poco más automatizada, pero sí, se podría Sí, correr. sí, porque actualmente tengo corriendo la versión 3.14 y Ujú. bueno, sí, me anda a la perfección. Sí, por eso, o sea, es bien livianito el sistema. Hola, buenas noches. Sí, buenas noches. Necesito saber qué conocimientos se debe tener para poder utilizar el Pero QGIS. en la 3.14 no hay muchos cambios, digamos. Pero sí, digamos, si corre la 3.14 va a correr la 3.16. Pero podés hacer la práctica tranquilamente con la 3.14, que nosotros, digamos, no vamos a hacer grandes procesamientos de información, vamos a hacer, con los datos que nosotros pasemos, vamos a hacer pequeños cálculos, no va a ser grande, digamos, el procesamiento, digamos. ¿Sí? O sea, no necesariamente necesitas cambiarte de versión, porque con la 3.14 los trabajos que vamos a hacer lo puedes hacer tranquilamente, digamos, sin ningún problema. María, en cuanto a los conocimientos, bueno, de informático, saber utilizar un programa, saber dónde están los menús, cuáles son las áreas de trabajo. En cuanto a georreferenciación, bueno, por eso nos tomamos este tiempito como para dar un poco de historia de lo que es la georreferenciación y bueno, y cuál va a ser nuestro marco de referencia para poder trabajar, ¿sí? Con esos datos tranquilamente vas a poder utilizar el QGIS.
Sí, te recomiendo más adelante de que te interiorice en los diferentes otros marcos de referencia, porque si vos te bajas algún mapa de Estados Unidos, trabajan en una referencia distinta a la nuestra, o tal vez si te bajas un mapa de Europa, trabajan en un marco de referencia distinto a la nuestra y hay que transformar esas coordenadas. Pero para este curso, con los conocimientos que nosotros le estamos dando, vas a poder trabajar tranquilamente. Bien, muchísimas gracias por responder. ¿Alguna otra Sí. pregunta? Una última pregunta. ¿Se puede trabajar desde el celular? No lo recomendamos y no sé si hay una aplicación de QGIS para el celular. Bien, esas son todas las preguntas. Para las participantes que preguntaron por la asistencia, queda ya registrada la asistencia cuando ustedes ingresan al Meet. Bueno, muchísimas gracias, espero que le haya servido estas dos unidades y bueno, como dijo Luis, ya a partir de la clase que viene va a ser algo más práctico y seguramente va a estar mucho más interesante y mucho más dinámico lo que son estas clases, ¿sí? Muchísimas gracias. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches.